Muy buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Bienvenidos a este espacio de un curso de Milagros Universal. Este es un espacio de transformación interior dirigido por el Espíritu Santo y organizado gracias al amoroso servicio de hermanos y hermanas de diferentes países del mundo que somos uno solo. Bienvenidos a este espacio, escuchando un curso de milagros. Hoy nos acompaña en el soporte técnico un grupo de amorosas hermanas, todas dispuestas a despertar y a caminar junto conmigo. Pamela Contreras está en Chile, tenemos a Ivonne Jordan desde México y hoy tenemos también a Lucy desde Colombia también, y nos está apoyando también Dínora López desde los Estados Unidos. Y quien les habla, María Lucero, desde la ciudad de Santiago de Cali, también en Colombia. Y todos ustedes son bienvenidos, porque sin ustedes esto no podría ser posible. Muchísimas gracias a todos por su amorosa colaboración y por su empeño en escuchar la voz de Jesús. Hoy vamos a leer el anexo de un curso de milagros, el manual de psicoterapia y el canto de la oración. O sea que vamos a leer la introducción, el capítulo 1 y el 2 completico. Vamos a colocar este instante en manos de Jesús. Este día se lo dedico a Dios. Es el regalo que le hago. Y así ponemos este día en tus manos. Venimos con mentes completamente receptivas. No pedimos nada que creamos desear. Concédenos tan solo lo que tú deseas que recibamos. Tú conoces nuestros deseos y necesidades y nos concederás todo lo que sea necesario para ayudarnos a encontrar el camino que nos lleva hasta ti. Este día se lo dedico a Dios, es el regalo que le hago. Leyendo anexo a un curso de milagros, psicoterapia, propósito, proceso y práctica. El canto de la oración trae la oración, el perdón y la sanación. Entonces vamos a leer la introducción. Párrafo 1. La psicoterapia es la única forma de terapia que existe, puesto que solo la mente puede estar enferma. Solo la mente puede ser sanada. Solo la mente tiene necesidad de sanación. Este no parece ser el caso, pues las manifestaciones de este mundo parecen bastante reales. La psicoterapia es necesaria para que un individuo pueda comenzar a cuestionar su realidad. Algunas veces puede comenzar a abrir su mente sin ayuda formal, pero incluso entonces es siempre algún cambio en su percepción de las relaciones interpersonales lo que le permite hacerlo. Algunas veces necesita una relación más estructurada y extensa con un terapeuta oficial. En ambos casos, la tarea es la misma. El paciente debe ser ayudado a cambiar de idea acerca de la realidad, entre comillas, de las ilusiones. Capítulo 1. El proceso de la psicoterapia. Párrafo 1. Muy sencillamente, el propósito de la psicoterapia es eliminar los obstáculos a la verdad. Su objetivo es ayudar al paciente a abandonar su fijo sistema ilusorio y comenzar a reconsiderar las espurias relaciones causa-efecto sobre las cuales descansa este sistema. Nadie en este mundo se escapa del miedo, pero todo el mundo puede reconsiderar sus causas y aprender a evaluarlas correctamente. Dios ha dado a todo el mundo un maestro cuya sabiduría y ayuda
sobrepasan ampliamente cualesquier contribuciones que un terapeuta terrenal pueda proveer. Sin embargo, hay momentos y situaciones en las cuales una relación terrenal paciente-psicoterapeuta se convierte en la manera a través de la cual él ofrece sus más grandes regalos a ambos. 2. ¿Qué mejor propósito podría una relación tener que el de invitar al Espíritu Santo a entrar en ella y dar su propio gran regalo de regocijo? ¿Qué más alta meta podría haber para cualquiera que la de aprender e invocar a Dios y escuchar su respuesta? ¿Y qué objetivo más trascendente puede haber que el de evocar el camino, la verdad y la vida y recordar a Dios? Ayudar en esto es el propósito correcto de la psicoterapia. ¿Podría algo ser más santo? Pues la psicoterapia, entendida correctamente, enseña el perdón y ayuda al paciente a reconocerlo y a aceptarlo. Y en su sanación, el terapeuta se perdona junto con él. 3. Todo el que necesita ayuda, sin importar la forma de su sufrimiento, se está atacando a sí mismo. Y como consecuencia de ello, la paz de su mente está sufriendo. Estas tendencias a menudo se describen como autodestructivas y con frecuencia el paciente mismo las percibe de esa forma. De lo que no se da cuenta y a lo que necesita aprender es que ese yo que puede atacar y también ser atacado es un concepto que él ha fabricado. Aún más, lo atesora, lo defiende y en ocasiones incluso se encuentra dispuesto a sacrificar su vida en nombre de ese yo, pues lo considera su propio ser. Lo ve como algo que se afecta, que reacciona a fuerzas externas según ellas lo requieren y que se encuentra indefenso en medio del poder del mundo. 4. La psicoterapia entonces debe restablecer en su conciencia la capacidad de poder tomar sus propias decisiones. Debe llegar a estar dispuesto a invertir su manera de pensar y a entender que aquello que él creyó proyectaba, sus efectos sobre él, fue causado por sus propias proyecciones sobre el mundo. Por ende, el mundo que ve no existe. Hasta que no acepte esto, al menos en parte, el paciente no podrá considerarse a sí mismo como verdaderamente capaz de tomar decisiones. Y luchará contra su libertad al creer que es su esclavitud. 5. Dios para avanzar en el camino de la salvación, pero debe comenzar a distinguir la verdad de la ilusión, reconociendo que no son lo mismo, así como a estar paulatinamente más dispuesto a ver las ilusiones como algo falso y a aceptar que la verdad es verdad. A partir de ahí, su maestro lo llevará tan lejos como él esté dispuesto a ir. La psicoterapia tan solo puede ahorrarle tiempo. El Espíritu Santo utiliza el tiempo como lo estima más conveniente y nunca se equivoca. La psicoterapia, bajo su dirección, es uno de los medios que emplea para ahorrar tiempo y para preparar maestros adicionales para su obra. La ayuda que él comienza y dirige es ilimitada. Sea cual sea la ruta que el Espíritu Santo elija, toda psicoterapia conduce finalmente a Dios. Mas esta decisión se le deja a él. Todos somos sus psicoterapeutas, pues quiere que todos seamos sanados en él. El proceso de la psicoterapia. Introducción. Párrafo 1. La psicoterapia es un proceso que cambia la manera en que uno se ve a sí mismo. En el mejor de los casos,
este nuevo yo es un concepto más benévolo de uno mismo, pero no se puede esperar que la psicoterapia establezca lo que es real. Esa no es su función. Si consigue abrirle paso a la realidad, ya ha logrado el máximo éxito posible. Su única función consiste, en última instancia, en ayudar al paciente a lidiar con un error fundamental, la creencia de que la ira le puede proporcionar algo que él realmente desea y de que al justificar el ataque se está protegiendo a sí mismo. En la medida en que llegue a darse cuenta de que eso es un error, en esa misma medida se ha salvado. Párrafo 2. Los pacientes no inician una relación terapéutica con este objetivo en mente. Por el contrario, tales conceptos significan muy poco para ellos o no necesitarían ayuda. Su meta es conservar el concepto que tienen de sí mismos intacto, pero sin el sufrimiento que ello conlleva. Todo su equilibrio descansa sobre la creencia de mente de que esto es posible. Y como para la mente sana es claramente imposible, lo que anda buscando es magia. En la ilusión, lo imposible se consigue fácilmente, pero solo a costa de hacer las ilusiones reales. El paciente ya ha pagado ese precio, ahora quiere una ilusión mejor. Párrafo 3. Al comienzo, pues, la meta del paciente y la del terapeuta son divergentes. Tanto terapeuta como paciente pueden abrigar conceptos falsos de sí mismos, pero aún así sus respectivas percepciones sobre lo que constituye una mejoría, entre comillas, no pueden sino diferir. El paciente espera aprender cómo lograr los cambios que desea, pero sin alterar de manera significativa el concepto que tiene de sí mismo. De hecho, espera que este concepto se estabilice lo suficiente para poder incluir dentro del mismo los poderes mágicos que busca la psicoterapia. Desea volver invulnerable lo vulnerable e ilimitado lo finito. El yo que ve es su Dios, con minúscula, y lo único que procura es servirle de la mejor manera posible. Párrafo 4. El terapeuta, no importa cuán sincero pueda ser, debe querer cambiar el concepto que el paciente tiene de sí mismo de alguna manera que él considere real. La tarea de la terapia es reconciliar estas diferencias. Con suerte, ambos aprenderán a abandonar sus metas originales, pues solo en las relaciones puede encontrarse la salvación. Mas al comienzo es inevitable que tanto pacientes como terapeutas acepten por igual metas poco realistas que no están completamente libres de matices mágicos. Finalmente, dichas metas se abandonarán en las mentes de ambos. Sección 1. Los límites de la psicoterapia. Párrafo 1. El resultado ideal, no obstante, rara vez se alcanza. La terapia comienza con el descubrimiento de que la curación tan solo puede tener lugar en la mente, y los que ya creen esto se unen en el proceso psicoterapéutico. Puede que no lleguen mucho más lejos, pues nadie aprende más de lo que está dispuesto a aprender. Sin embargo, los niveles de buena disposición cambian y cuando el terapeuta o el paciente han alcanzado el siguiente nivel, se le ofrece una relación que se ajusta a su nueva necesidad. Tal vez se vuelvan a encontrar de nuevo y sigan adelante en la misma relación haciéndola más santa. O quizá cada uno de ellos adquiera un nuevo compromiso. Mas una cosa es segura, los dos progresarán. Los retrocesos son temporales, la dirección general es siempre una de progreso
hacia la verdad. Párrafo 2. La psicoterapia de por sí no puede ser creativa. Uno de los errores que el ego fomenta es que él es capaz de un verdadero cambio y, por lo tanto, de verdadera creatividad. Cuando hablamos de la, entre comillas, la ilusión salvadora o, entre comillas, del sueño final, no es eso lo que queremos decir, mas aquí radica la última defensa del ego. La, entre comillas, resistencia es su manera de ver las cosas, su interpretación del progreso y del crecimiento. Estas interpretaciones son necesariamente erróneas, puesto que son ilusorias. Los cambios que el ego procura no son realmente cambios, son solo sombras más profundas o tal vez diferentes patrones de nubosidad. Mas lo que está hecho de nada no puede calificarse como algo nuevo o diferente. Las ilusiones son ilusiones. La verdad, verdad. Párrafo 3. La resistencia, como se define aquí, puede ser característica tanto de un terapeuta como de un paciente. En ambos casos le pone un límite a la psicoterapia porque restringe sus objetivos. El Espíritu Santo tampoco puede luchar contra las instrucciones del ego en el proceso terapéutico, pero él esperará y su paciencia es infinita. Su meta es siempre totalmente indivisa. Cualesquiera que sean las resoluciones alcanzadas por el paciente y el psicoterapeuta con respecto a sus propias metas divergentes, no pueden llegar a reconciliarse completamente como una hasta que se unan con las suyas. Solo entonces acaba todo conflicto, pues solo entonces puede haber certidumbre o certeza. 4. En forma ideal, la psicoterapia es una serie de encuentros santos en los que los hermanos se encuentran para bendecirse y recibir la paz de Dios. Y esto llegará a ocurrir algún día para que todo paciente sobre la faz de la tierra, pues, ¿quién sino un paciente podría haber llegado aquí? El terapeuta es solo un maestro de Dios, un poco más especializado. Aprende mediante la enseñanza y cuanto más avanzado se encuentra, más enseña y más aprende. Pero cualquiera que sea la fase en la que se encuentra, hay pacientes que lo necesitan exactamente así. No pueden asimilar más de lo que él puede dar por el momento. Sin embargo, ambos finalmente hallarán cordura. Número 2. El lugar de la religión en la psicoterapia. Párrafo 1. Para ser un maestro de Dios, no es necesario ser religioso o creer siquiera en Dios de modo reconocible. Es necesario, sin embargo, enseñar perdón en lugar de condenación. Aún en esto, no se requiere completa consistencia, puesto que cualquiera que haya alcanzado ese punto podría enseñar la salvación completa, en un instante y sin una palabra. No obstante, quien ha aprendido todas las cosas no necesita maestro, y los que han sanado no tienen necesidad de terapeuta. Las relaciones son aún el templo del Espíritu Santo y se perfeccionarán con el tiempo y se restituirán a la eternidad. 2. La religión formal no ocupa ningún lugar en la psicoterapia, así como tampoco ocupa un lugar verdadero en la religión. En este mundo hay una asombrosa tendencia a unir palabras contradictorias en un solo término, sin percibir la contradicción en absoluto. El intento de formalizar la religión es un intento tan evidente del ego de reconciliar lo irreconciliable que prácticamente no necesita explicarse aquí. La religión es experiencia. La psicoterapia es experiencia.
En sus más altos niveles se vuelven una. Ninguna es verdad en sí misma, pero ambas pueden conducir a la verdad. ¿Qué puede ser necesario para encontrar la verdad? La cual permanece perfectamente obvia, sino la eliminación de los aparentes obstáculos a la verdadera conciencia. 3. Nadie que aprenda a perdonar puede dejar de recordar a Dios. El perdón, pues, es todo lo que se necesita enseñar, ya que es todo lo que es necesario aprender. Todos los obstáculos al recuerdo de Dios son formas de falta de perdón y eso es todo. Esto nunca le resulta obvio al paciente y muy rara vez al terapeuta. El mundo ha aglutinado todas sus fuerzas en contra de esta toma de conciencia, pues en ella radica el fin del mundo y todo lo que éste representa. 4. Sin embargo, tener conciencia de Dios no constituye una meta razonable para la psicoterapia. Esta llegará cuando se complete la psicoterapia, pues allí donde se ha alcanzado el perdón, la verdad no puede sino llegar. Sería injusto, en verdad, que se tuviera que creer en Dios para que la terapia tuviese éxito. Creer en Dios no es realmente un concepto significativo, puesto que a Dios solo puede conocérsele. Creer implica que es igualmente posible no creer, mas tener conocimiento de Dios no tiene un verdadero opuesto. Conocer a Dios es no tener conocimiento, y es a esto a lo que conduce toda falta de perdón. Sin conocimiento, uno solo puede tener creencias. 5. Diferentes ayudas de aprendizaje resultan atractivas para gente diferente. Algunas formas de religión no tienen nada que ver con Dios y algunas formas de psicoterapia no tienen nada que ver con la sanación. Pero si el alumno y el maestro se unen para compartir una meta, Dios entrará en su relación, porque Él ha sido invitado a entrar. De la misma manera, una unión de propósito entre el paciente y el terapeuta restituye al predominio el lugar de Dios. Primero a través de la visión de Cristo y luego a través de la memoria de Dios mismo. El proceso de la psicoterapia es el regreso a la cordura. Profesor y alumno, terapeuta y paciente, ¿están todos locos o de lo contrario no estarían aquí? Juntos pueden encontrar un camino de salida, puesto que nadie encontrará la cordura solo. 6. Si la sanación es una invitación a que Dios entre en su reino, ¿qué importa la manera como está escrita la invitación? ¿Importa el papel o la tinta o el bolígrafo? ¿O es el que escribe el que extiende la invitación? Dios llega a todos los que quieren restituir su mundo, pues han encontrado la manera de llamarlos. Si dos se reúnen, Él tiene que estar ahí. Cual sea su propósito, no importa, pero tienen que compartirlo completamente para que tengan éxito. Es imposible compartir una meta sin la bendición de Cristo, pues lo que no se ve a través de sus ojos está demasiado fragmentado para que tenga sentido. Párrafo 7. De la misma manera en la que la verdadera religión cura, el verdadero psicoterapeuta debe ser religiosa. Existen muchas formas de ambas, pues ningún buen maestro utiliza el mismo enfoque con todos sus alumnos. Por el contrario, escucha pacientemente a cada uno y lo deja formular su propio programa de estudios. No la meta de este, sino la manera en que mejor puede alcanzar el objetivo que dicho programa establece para él.
Puede que el maestro no crea que Dios forma parte de la enseñanza. Tal vez el psicoterapeuta no entienda que la curación procede de Dios. No obstante, pueden triunfar allí donde muchos que creen haber encontrado a Dios fracasan. Párrafo 8. ¿Qué debe hacer el maestro para asegurarse de que el aprendizaje tenga lugar? ¿Qué debe hacer el terapeuta para que la curación se dé? Solo una cosa, el mismo requisito que la salvación le pide a todo el mundo. Cada uno debe compartir una meta con alguien más para que de ese modo perder todo sentido de intereses separados. Solo al hacer esto es posible trascender los estrechos límites que el ego quiere imponerle al yo. Solo al hacer esto pueden maestro y alumno, terapeuta y paciente, o podemos tú y yo aceptar la expiación y aprender a darla tal como fue recibida. Párrafo 9. La comunicación es imposible si se está solo. Nadie que permanezca aparte puede recibir la visión de Cristo. Esta se le ofrece, pero él no puede extender su mano para recibirla. Que se aquiete y reconozca que la necesidad de su hermano es su necesidad y que entonces la satisfaga como si fuese la suya propia y vea que ambas se satisfacen cual una sola, porque en efecto lo son. ¿Qué es la religión sino un recurso para ayudarle a ver esto? ¿Y qué es la psicoterapia sino una ayuda que lo lleva a esa misma comprensión? Es la meta lo que hace que estos procesos sean el mismo, pues son uno en propósito y por ende no pueden sino ser uno en los medios. Capítulo 2, el proceso de la psicoterapia. Sección 3, el papel del psicoterapeuta. Párrafo 1. El psicoterapeuta es un líder en el sentido de que camina ligeramente por delante del paciente y lo ayuda a evitar alguno de los escollos del camino, advirtiéndolos primero. Lo ideal es que también sea un seguidor, pues hay uno que debe caminar delante de él para proporcionarle la luz con la que poder ver. Sin este, tanto psicoterapeuta como paciente no harían sino dar tumbos a ciegas sin llegar a ninguna parte. Mas, si el objetivo es la curación, es imposible que aquel esté totalmente ausente. Es posible, no obstante, que no se le reconozca. Así, pues, la tenue luz que en ese caso se puede aceptar es todo de lo que se dispone para iluminar el camino hacia la verdad. Párrafo 2. La curación está restringida tanto por las limitaciones del psicoterapeuta como por las del paciente. El objetivo del proceso es, por lo tanto, trascender esos límites. Ninguno de los dos puede hacer esto por su cuenta, pero cuando se unen, se les proporciona el potencial para trascender toda limitación. La medida de su éxito depende ahora de cuánto de ese potencial estén dispuestos a utilizar. Al principio, la buena voluntad puede proceder de cualquiera de ellos y según el otro la comparta, aumentará. Su progreso se convierte en un asunto de decisión. Pueden llegar casi hasta el cielo o no alejarse más que a 1 o 2 pasos del infierno. Párrafo 3. Es muy posible que la psicoterapia parezca fracasar. Incluso es posible que el resultado parezca un retroceso, pero al final siempre se produce algún grado de éxito. Hay uno que pide ayuda, hay otro que escucha y responde tratando de ayudar.
Esa es la fórmula de la salvación y no puede sino curar. Lo único que puede interferir en la curación perfecta son objetivos divididos. Un terapeuta completamente desprovisto de ego podría curar al mundo sin una sola palabra, simplemente por el hecho de estar ahí. Nadie necesitaría verlo o hablar con él, o incluso saber de su existencia. Su sola presencia es suficiente para curar. Párrafo 4. El terapeuta ideal es uno con Cristo, pero la sanación es un proceso, no un hecho. El terapeuta no puede progresar sin el paciente, y el paciente no puede estar listo para recibir a Cristo, o de lo contrario no podría estar enfermo. En un sentido, el terapeuta sin ego es una abstracción que se encuentra al final del proceso de sanación, demasiado avanzado para creer en la enfermedad y demasiado cerca de Dios para conservar sus pies en la tierra. Ahora Él puede ayudar a través de aquellos que necesitan ayuda, pues de esta manera está llevando a cabo el plan establecido para la salvación. El psicoterapeuta se convierte en su paciente al trabajar a través de otros pacientes para expresar sus pensamientos a medida que los recibe de la mente de Cristo. Capítulo 2, el proceso de la psicoterapia, sección 4. El proceso de la enfermedad. Párrafo 1. De la misma manera que toda terapia es psicoterapia, toda enfermedad es mental. Es un juicio sobre el Hijo de Dios y el juicio es una actividad mental. El juicio es una decisión tomada una y otra vez contra la creación y el creador. Es una decisión de percibir el universo como tú lo habrías creado. Es una decisión de que la verdad pueda mentir y debe ser mentira. ¿Qué otra cosa, pues, puede ser la enfermedad sino una expresión de tristeza y culpa? ¿Y quién podría llorar sino por su inocencia? Párrafo 2. Una vez que el Hijo de Dios se ve culpable, la enfermedad no se puede evitar. Se ha pedido y se recibirá. Y todos los que piden la enfermedad se han condenado ahora a sí mismos a buscar remedios que no les pueden ayudar, pues su fe está puesta en la enfermedad y no en la salvación. No puede haber nada que un cambio de mentalidad no pueda afectar, pues todas las cosas externas solo son sombras de una decisión ya tomada. Si se cambia la decisión, ¿cómo puede su sombra permanecer sin cambio? La enfermedad no puede ser sino la sombra de la culpa, grotesca y fea, puesto que imita la deformidad. Si una deformidad se ve como real, ¿cómo puede ser su sombra sino deforme? 3. El descenso al infierno sigue paso a paso un curso inevitable. Una vez se ha tomado la decisión de que la culpa es real. La enfermedad y la muerte y la miseria acechan ahora la tierra en inexorables vaivenes, algunas veces simultáneamente y otras en siniestra sucesión. Pero todas esas cosas, por reales que parezcan, son solo ilusiones. ¿Quién podría tener fe en ellas una vez que ha reconocido esto? ¿Y quién podría no tener fe en ellas hasta que le reconozca? La sanación es terapia o corrección. Y hemos dicho ya, y volveremos a decir, que toda terapia es psicoterapia. Sanar a los enfermos no es sino ofrecerles este entendimiento.
Párrafo 4. La palabra cura ha caído en desprestigio entre los terapeutas más respetables del mundo y con toda razón, pues ninguno de ellos puede curar y ninguno de ellos entiende lo que es la curación. En el peor de los casos, le otorgan realidad al cuerpo en sus propias mentes y una vez que han hecho esto, apelan a la magia para curar los males con las que sus mentes dotaron al cuerpo. ¿Cómo podría este proceso curar? Es ridículo de principio a fin. Más de una vez comenzado, del mismo modo ha de concluir. Es como si Dios fuese el diablo y fuera necesario encontrarle en él mal. ¿Cómo podría haber amor ahí? ¿Y cómo podría lo enfermo curar? ¿No son acaso estas dos preguntas una y la misma? En el mejor de los casos es posible que los sanadores del mundo, y el término sanadores tal vez sea cuestionable aquí, lleguen a reconocer que la mente es la fuente de la enfermedad. Pero su error estriba en la creencia de que la mente puede sanarse a sí misma. Esto tiene algún mérito en un mundo donde el concepto de grado de error tiene sentido. No obstante, sus curas siguen siendo provisionales o bien puede surgir otra enfermedad, pues mientras no se comprenda el significado del amor, la muerte no se ha superado. ¿Y quién podría comprender el significado del amor sin la palabra de Dios que Él le dio al Espíritu Santo para que fuese su regalo para ti? Párrafo 6. Cualquier clase de enfermedad puede definirse como el resultado de verse uno a sí mismo débil, vulnerable, malvado y en peligro, y por ende en constante necesidad de defensa. Sin embargo, si el yo fuera realmente así, cualquier defensa sería inútil. Las defensas que se procuran, por lo tanto, no pueden sino ser mágicas. Deben superar todos los límites percibidos en uno mismo y simultáneamente forjar un nuevo concepto propio en el que el antiguo no tenga cabida. En resumen, el error se acepta como real y se lidia con él mediante ilusiones. Al haberse llevado la verdad al ámbito de las ilusiones, la realidad se ha vuelto una amenaza y se percibe como algo malvado. El amor se vuelve temible porque la realidad es amor. De este modo se cierra el círculo contra las incursiones de la salvación. Párrafo 7. La enfermedad es, por lo tanto, un error que necesita corrección. Y como ya hemos subrayado, la corrección no puede tener lugar justificando el error primero y luego pasándolo por alto. Si la enfermedad fuera real, en verdad no podría pasarse por alto, pues obviar la realidad es demencia. No obstante, el propósito de la magia es hacer que las ilusiones sean verdad mediante una percepción falsa. Eso no puede curar porque se opone a la verdad. Tal vez una ilusión de salud sustituya la ilusión de enfermedad por un breve periodo, mas no perdurará. Las ilusiones no pueden ocultar el miedo por mucho tiempo, pues esto forma parte de ellas. Escapará y adoptará otra forma, al ser la fuente de todas las ilusiones. Párrafo 8. La enfermedad es demencia, porque toda enfermedad es enfermedad mental, y en esto no hay grados. Una de las ilusiones que hace que la enfermedad se perciba como real es la creencia de que puede variar de intensidad, que el grado de amenaza es distinto según la forma que adopte. En esto radica la base de todos los errores, pues todos ellos no son más que intentos de transigir, al ver solo una pequeña parte del infierno. Esto es una burla tan ajena a Dios que por siempre ha de ser inconcebible, pero los dementes lo creen porque están locos.
Párrafo 9. Un loco defiende sus ilusiones porque ve en ellas su salvación. Por lo tanto, atacará a todo aquel que trate de salvarlo de ellas, al creer que está siendo atacado por él. Este curioso círculo de ataque-defensa es uno de los problemas más difíciles que debe enfrentar el psicoterapeuta. De hecho, esa es su tarea principal y la esencia de la psicoterapia. Al terapeuta se le ve como alguien que está atacando la posesión más preciada del paciente, su imagen propia. Y puesto que esta imagen se ha convertido en la seguridad del paciente tal como él la ve, el terapeuta no puede sino ser percibido como una verdadera fuente de peligro, que hay que atacar e incluso matar. 10. El psicoterapeuta, pues, tiene una enorme responsabilidad. Debe enfrentar el ataque sin atacar y, por consiguiente, sin defender. Su tarea consiste en demostrar que las defensas no son necesarias y que la indefensión es fortaleza. Esta debe ser una enseñanza. Esta debe ser su enseñanza. Sí, sus lecciones han de ser que en la cordura no hay peligro. No puede hacerse suficiente hincapié en el hecho de que los dementes creen que la cordura es una amenaza. Este es el corolario del pecado original, la creencia de que la culpa es real y que está plenamente justificada. La función del psicoterapeuta consiste, por lo tanto, en enseñar que la culpa, al ser irreal, no tiene justificación, ni ofrece seguridad alguna. Por consiguiente, siempre será irreal e indeseable. Párrafo 11. Esta única doctrina de la salvación es la meta de toda terapia. Alivia la mente de la insensata carga de culpa que tan fatigosamente arrastra y de este modo la curación se logra. No se cura al cuerpo, simplemente se le reconoce como lo que es. Si se percibe correctamente, se puede entender su propósito. ¿Qué necesidad de enfermedad podría haber entonces? Con este único cambio, todos los demás vendrán. No hay necesidad de complicados cambios. No hay necesidad de largos análisis, de discusiones o búsqueda fatigosa. La verdad es simple, al ser una sola para todos. Capítulo 2, el proceso de la psicoterapia, párrafo 1. Aun cuando la verdad es simple, de todas maneras se les debe enseñar a aquellos que han perdido el rumbo en interminables laberintos de complejidad. Esa es la gran ilusión. En su estela surge inevitablemente la creencia de que para estar a salvo uno debe controlar lo desconocido. Esta extraña creencia depende de ciertas pautas que nunca llegan hasta la conciencia. En primer lugar, se produce debido a la creencia de que existen fuerzas que se deben vencer para que uno pueda incluso estar vivo. Y luego parece como si esas fuerzas solo se pudiesen mantener a raya mediante un inflado sentido de uno mismo que mantenga oculto lo que en realidad se siente y procurando elevar las ilusiones a la luz. 2. Recordemos que los que acuden a nosotros en busca de ayuda están severamente atemorizados. Lo que creen que los ayudará les hará daño. Lo que creen que les hará daño es lo único que los puede ayudar.
el progreso se vuelve imposible hasta que el paciente es persuadido para cambiar completamente su tergiversada manera de ver el mundo, su tergiversada manera de verse a sí mismo. La verdad es simple, no obstante, debe enseñarse a aquellos que creen que los pondría en peligro. Debe enseñarse a aquellos que atacan cuando se sienten amenazados y a aquellos que, por encima de todo, necesitan la lección de la indefensión para mostrarles lo que es la fortaleza. 3. Si este mundo fuera ideal, tal vez podría existir una terapia ideal. Y aún así, sería inútil en un estado ideal. Hablamos de enseñanza ideal en un mundo en el cual el maestro perfecto no podría permanecer por mucho tiempo. El perfecto psicoterapeuta es solo un destello de un pensamiento aún no concebido. Pero de todas maneras, hablamos de lo que puede hacerse todavía para ayudar a los locos dentro de los límites de lo realizable. Mientras estén enfermos, pueden y deben ser ayudados. Nada más que eso se le pide a la psicoterapia. Nada menos que todo lo que tiene para dar es digno del terapeuta, pues Dios mismo le ofrece a su hermano como su salvador del mundo. 4. La sanación es santa. Nada en el mundo es más santo que ayudar a alguien que pide ayuda. Y en ese intento, aunque sea limitado, aunque carezca de sinceridad, los dos se acercan mucho a Dios. Donde dos se han unido para la sanación, allí está Dios. Y Él ha garantizado que en verdad los escuchará y les responderá. Pueden estar seguros de que la sanación es un proceso que Él dirige, pues está de acuerdo con su voluntad. Tenemos su palabra para guiarnos mientras tratamos de ayudar a nuestros hermanos. No olvidemos que por nosotros solo somos impotentes y apoyémonos en una fuerza que está más allá de nuestro limitado alcance con respecto a qué enseñar y a cómo debemos aprenderlo. Párrafo 5. Un hermano que busca ayuda puede traernos regalos más allá de las alturas percibidas en sueño alguno. Nos ofrece la salvación, pues viene a nosotros como Cristo y Salvador. Lo que Él pide, lo está pidiendo Dios a través de Él. Y lo que hacemos por Él se convierte en el regalo que le damos a Dios. El sagrado pedido de ayuda del Hijo de Dios es en su percibido infortunio. Su padre no puede sino contestarlo, pero él necesita una voz a través de la cual habla su sagrada palabra, una mano con la cual pueda alcanzar a su hijo y tocar su corazón. En un proceso como ese, ¿quién podría no sanarse? Esta interacción sagrada es el plan de Dios mismo, por medio del cual su hijo es salvado. Pues dos se han unido y ahora las promesas de Dios son cumplidas por Él. Los límites impuestos tanto por el paciente como por el terapeuta no contarán para nada, pues la sanación ha comenzado. Lo que ellos tienen que comenzar, su Padre lo completará, pues Él jamás ha pedido otra cosa que la más pequeña buena voluntad, el menor avance, el más diminuto susurro de su nombre. Pedir ayuda en la forma que sea no es otra cosa que llamarlo y Él
enviará su respuesta a través del terapeuta, de la forma que sea. No es otra cosa más que llamarlo. Y él enviará su respuesta a través del terapeuta que mejor pueda servir a su hijo y en todas sus actuales necesidades. Tal vez la respuesta no parezca ser un regalo del cielo. Puede incluso parecer un empeoramiento y no una ayuda. Aún así, que no seamos nosotros quienes juzguemos ese resultado. Párrafo 7. En algunas partes todos los dones de Dios serán recibidos. En el tiempo ningún esfuerzo puede ser en vano. No se nos pide que seamos perfectos cuando intentamos curar. Ya nos hemos engañado si creemos que hay necesidad de curación. Y la verdad nos llegará solo a través de alguien que parece compartir nuestro sueño de enfermedad. Ayudémosle a perdonarse a sí mismo por todas las transgresiones por las que se condenaría sin causa alguna. Su curación es la nuestra. Y según veamos su impecabilidad brillar a través del velo de culpa que cubre al Hijo de Dios, contemplaremos en él la faz de Cristo y comprenderemos que no es sino la nuestra. Párrafo 8. Permanezcamos en silencio ante la voluntad de Dios y hagamos lo que ésta ha dispuesto que debemos hacer. Solo hay una manera de llegar allí donde comenzaron todos los sueños, y es ahí donde los dejaremos, para marcharnos en paz para siempre. Si oyes la petición de ayuda de un hermano, respóndele. Será a Dios a quien respondes, pues lo invocaste. No hay otra manera de oír su voz. No hay otra manera de buscar su Hijo. No hay otra manera de encontrar tu ser. La curación es santa, ya que el Hijo de Dios retorna al cielo a través de su tierno abrazo. Pues la curación le dice, por medio de la voz que habla por Dios, que todos sus pecados le han sido perdonados. Capítulo 2. El proceso de la psicoterapia. Sección 6. La definición de la curación. Párrafo 1. El proceso de la psicoterapia se puede definir, entonces, simplemente como perdón, pues ninguna curación puede ser otra cosa. Los que no perdonan están enfermos, al creer que no han sido perdonados. El aferrarse a la culpa, ceñirla estrechamente y ofrecerle refugio, protegerla amorosamente y estar alerta para defenderla, no es otra cosa que una implacable negativa a perdonar. Entre comillas, Dios no puede entrar aquí. Repiten los enfermos una y otra vez mientras lamentan su pérdida y sin embargo encuentran deleite en ella. La curación tiene lugar una vez que el paciente comienza a oír el canto fúnebre que entona y cuestiona su validez. Hasta que no lo oye, no puede entender que es él quien lo canta a sí mismo. Oírlo es el primer paso en la recuperación. Cuestionarlo debe ser entonces su elección. Párrafo 2. Hay una tendencia, y muy fuerte por cierto, a oír este canto de muerte solo por un instante y a descartarlo sin haberlo corregido. Estas fugaces tomas de conciencia representan muchas oportunidades que literalmente se nos brindan para, entre comillas, cambiar de melodía. En su lugar podemos oír el sonido de la curación, pero antes debe surgir la buena voluntad de cuestionar la, entre comillas, realidad del canto de condenación.
Las extrañas distorsiones que de manera inextricable están entretejidas dentro del concepto del yo, que en sí no es más que una pseudo-creación, hacen que ese feo sonido parezca verdaderamente hermoso. Mas, en lugar de esos estrepitosos y desagradables chillidos, podría oírse, entre comillas, el ritmo del universo, el cántico del ángel heraldo y otros más. 3. El oído traduce, no oye. El ojo reproduce, no ve. La tarea de ambos es hacer agradable aquello que se invoca, por muy desagradable que pueda ser. Responden a las decisiones de la mente, reproduciendo sus deseos y traduciéndolos a formas aceptables y placenteras. A veces el pensamiento tras la forma se deja entrever, pero solo por un momento, y la mente se asusta y comienza a dudar de su cordura, mas no permite que sus esclavos cambien las formas que contemplan ni los sonidos que oyen. Estos constituyen sus remedios, sus protectores contra la demencia. Párrafo 4. Estos testimonios que los sentidos ofrecen tienen un solo propósito: justificar el ataque, y de esta manera conservar la falta de perdón sin que se reconozca como tal. Cuando se la ve sin disfraz, resulta intolerable. Sin protección no podría perdurar. He ahí donde se atesora toda enfermedad, pero sin reconocer que es así. Pues cuando una falta de perdón no se reconoce, la forma que adopta la hace parecer algo distinto. Y ahora ese algo distinto lo que parece aterrorizar. Y ahora es ese algo distinto lo que parece aterrorizar. Pero no es el algo distinto lo que puede ser sanado. No está enfermo y no necesita remedio alguno. Concentrar tus esfuerzos curativos en ello es inútil. ¿Quién podría curar lo que no está enfermo y hacer que se recupere? Párrafo 5. La enfermedad adopta muchas formas y lo mismo hace la falta de perdón. Las formas que adoptan una no hacen sino reproducir las formas que adopta la otra, pues son la misma ilusión. Tan fielmente la una se traduce a la otra, que un estudio riguroso de la forma que adopta una enfermedad revela claramente la forma de falta de perdón que representa. No obstante, ver esto no produce una curación. Esta se logra mediante un solo reconocimiento que solo el perdón cura una falta de perdón y que solo una falta de perdón puede ser el origen de cualquier clase de enfermedad. Esta comprensión es la meta final de la psicoterapia. ¿Cómo se alcanza? El terapeuta ve en el paciente todo lo que no ha perdonado en sí mismo y de esta manera se le da otra oportunidad de mirarlo, someterlo a una nueva evaluación y perdonar. Cuando esto ocurre, ve cómo desaparecen sus pecados en un pasado que ya no está aquí. Hasta que lo haga, tiene que pensar que el mal lo asedia aquí y ahora. El paciente es la pantalla para la proyección de sus pecados, lo cual hace posible que se deshaga de ellos. Pero si llega a retener una mancha de pecado en lo que mira, su liberación es parcial y no será segura. Párrafo 7. Nadie se cura solo. Este es el feliz canto que la salvación entona a todo aquel que oye su voz. Nunca serán suficientes las veces que esta afirmación deba ser recordada por todos aquellos que se consideran terapeutas.
No hay otra manera de ver a sus pacientes salvo como los portadores del perdón, pues son ellos quienes vienen a demostrar su impecabilidad ante ojos que aún creen que el pecado existe y que se puede ver. Mas la prueba de la impecabilidad vista en el paciente y aceptada en el terapeuta le ofrece a la mente de ambos un convenio en el que se encuentran, se unen y se hacen uno. Capítulo 2, el proceso de la psicoterapia, sección 7, la relación paciente-terapeuta ideal. Párrafo 1. ¿Quién es entonces el terapeuta y quién el paciente? Al final todo el mundo desempeña ambos papeles. Aquel que necesita curación debe curar. Médico, cúrate a ti mismo. ¿Quién más si no necesita curarse? ¿Y quién más sino tú tiene necesidad de curación? Cada paciente que acude a un terapeuta le ofrece a éste la oportunidad de curarse a sí mismo. Por lo tanto, es su terapeuta. Y cada terapeuta debe aprender a curarse de cada paciente que acude a él. De esta manera, el terapeuta se convierte en el paciente. Dios no sabe nada de separación. Lo único que sabe es que tiene un hijo. Su conocimiento se ve reflejado en la relación paciente-terapeuta ideal. Dios acude a aquel que lo llama y éste se reconoce a sí mismo en él. Párrafo 2. Piensen cuidadosamente, maestro y terapeuta. ¿Por quién oran? ¿Y quién tiene necesidad de sanación? Pues la terapia es oración y el sanar es su objetivo y su resultado. ¿Qué es la oración excepto el unir las mentes en una relación en la cual Cristo puede entrar? Esta es su hogar, al cual la psicoterapia lo invita. ¿Qué es la sanación de un síntoma? Si siempre hay otro para escoger. Pero una vez que Cristo entra, ¿qué alternativa hay excepto la de permitirle quedarse? No hay necesidad de más, pues eso es todo. La sanación está aquí, y la felicidad y la paz. Estos son los síntomas de la relación ideal terapeuta-paciente, los cuales reemplazan a aquellos con los que el paciente vino al pedir ayuda. En el proceso que tiene lugar en esta relación, en realidad, el terapeuta en su corazón le dice al paciente que todos sus pecados han sido perdonados junto con los propios. ¿Qué diferencia podría haber entre la sanación y el perdón? Solo Cristo perdona, pues conoce su impecabilidad. Su visión sana la percepción y la enfermedad desaparece. Y no regresará de nuevo una vez su causa se ha eliminado. Esto, sin embargo, necesita la ayuda de un terapeuta muy avanzado, capaz de unirse con el paciente en una relación santa, en la cual todo sentido de separación finalmente se supera. Párrafo 4. Para ello se requiere una cosa y solo una: que el terapeuta no se confunda a sí mismo con Dios en modo alguno. Todo sanador no sanado cae en esta confusión fundamental de una u otra forma al considerarse su propio creador en lugar de creado por Dios. Rara vez, si acaso, es esta una confusión de la que es consciente, o el sanador no sanado se convertiría instantáneamente en un maestro de Dios y consagraría su vida a la verdadera curación. Antes de llegar a este punto, pensó que estaba a cargo del proceso terapéutico y que por lo tanto era responsable de sus resultados. Los errores del paciente se convirtieron así en sus fracasos y la culpa se convirtió en la envoltura obscura y férrea
de lo que debía ser la santidad de Cristo. La culpabilidad es inevitable para aquellos que se valen de su propio juicio al tomar decisiones, pero es imposible para aquellos que a través de los cuales habla el Espíritu Santo. Párrafo 5. Eliminar la culpa es el verdadero objetivo de la terapia y el evidente objetivo del perdón. En esto su unicidad se puede apreciar claramente. Mas, ¿cómo podría experimentar el final de la culpa quien se siente responsable de su hermano en el papel de guía suyo? Tal función presupone un conocimiento que nadie aquí puede poseer, una certeza del pasado, del presente y del futuro, así como todos los efectos que en ella pueden ocurrir. Solo desde esa perspectiva omnisciente podría ser posible semejante función, mas ninguna percepción es omnisciente, ni es el diminuto yo de uno solo contra el universo capaz de asumir que posee tal sabiduría, excepto en la locura. Que muchos terapeutas están locos es obvio. Ningún sanador no sanado puede estar completamente cuerdo. Párrafo 6. No obstante, es tan demente negarte a aceptar una función que Dios te ha encomendado como lo es inventar una que Él no te dio. El terapeuta avanzado en ningún caso puede dudar del poder que hay en él, ni tampoco de la fuente de ese poder. Comprende que todo poder en la tierra y en el cielo le pertenece por ser quien es. Y él es quien es debido a su creador, cuyo amor reside en él y quien jamás puede fallar. Piensa en lo que significa esto. Los regalos de Dios son suyos para darlos. Sus pacientes son los santos de Dios, quienes invocan su santidad para hacerla suya. Y según Él se la concede, ellos contemplan la radiante faz de Cristo, que a su vez los contempla a ellos. Párrafo 7. Los dementes, al creer que son Dios, no temen ofrecer debilidad al Hijo de Dios. Y por esa razón, lo que ven en Él ciertamente los atemoriza. El sanador no sanado no puede evitar sentir miedo de sus pacientes y sospecha de su lealtad por la traición que ve en sí mismo. Intenta curar y en ocasiones tal vez lo consiga, pero su éxito será limitado y de corta duración. No ve el Cristo en aquel que acude a él. ¿Qué respuesta puede dar a uno que parece un extraño, ajeno a la verdad y pobre en sabiduría, y desprovisto del Dios, con minúscula, que le debe ser dado? Contempla a tu Dios en él, pues lo que veas será tu respuesta. 8. Piensa lo que en realidad significa la unión de dos hermanos. Y entonces olvídate del mundo y de todos sus pequeños triunfos y sus sueños de muerte. Los mismos son uno y nada. Puede ahora recordarse. Los mismos son uno y nada puede ahora recordarse del mundo de la culpa. La habitación se transforma en un templo y la calle en una corriente de estrellas que pasa rozando levemente, más allá de todos los sueños enfermizos. La sanación se ha realizado, pues lo que es perfecto no necesita sanación. ¿Y qué queda para ser perdonado donde el pecado no existe? 9. Siéntete agradecido, terapeuta, de que puedas ver cosas como estas con tan solo entender tu verdadero papel. Pero si fallas en esto, habrás negado que Dios te creó
y por consiguiente no sabrás que eres su hijo. ¿Quién es tu hermano ahora? ¿Qué santo puede venir para llevarte consigo a casa? Perdiste el camino y esperas ahora poder ver en él una respuesta que te has negado a dar. Sana y sánate. No hay otra alternativa de caminos que pueda jamás conducir a la paz. Deja entrar a tu paciente, pues llega a ti de Dios. ¿No es su santidad suficiente para despertar tu memoria en él? Vamos a tomarnos una respiración profunda y vamos a decir: gracias, Padre, por todos los favores recibidos. Todos los regalos que les hago a mis hermanos me pertenecen. Padre, hoy quiero aceptar tus regalos. No los reconozco, mas confío en que tú me los diste. Me proporcionarás los medios para poder contemplarlos, ver su valor y estimarlos como lo único que deseo. Gracias, Padre, por todos los dones, por los favores recibidos.